Bueno, pueden visualizar ya mi pantalla. Sí, sí se puede visualizar. Podemos comenzar. Ok, muchísimas gracias. Bueno, saludos a todos. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con la serie eh, de capacitaciones que estas corresponden más bien a las que corrimos o movimos más bien la semana pasada, eh, semana en la que yo no estuve presente en la empresa. Entonces, básicamente siguiendo el hilo, serían eh, estas dos. Hoy sería la de Cosmos DB y mañana me parece que es una del caché con Redis. Entonces, bueno, para el día de hoy sería la de Cosmos DB y estaríamos conversando acerca, bueno, de esta base de datos no SQL que tiene Microsoft Azure. Y básicamente en este caso, pues estaríamos hablando de Azure Cosmos DB para MongoDB, que sería un servicio de base de datos globalmente distribuido y totalmente administrado que nos va a permitir pues almacenar consultas en grandes cantidades de datos con una latencia mínima y con un tema de alta disponibilidad, ¿verdad? Bueno, en este caso vamos a estar trabajando con MongoDB, como les decía yo, estaríamos trabajando con el API de MongoDB. Actualmente Azure, precisamente en la parte de Cosmos DB, soporta, digamos, diferentes motores de base de datos, soporta Cassandra, soporta PostgreSQL, soporta MongoDB, eh, soporta Azure Tables y se me escapa uno más. Pero básicamente soporta, digamos, esos motores de base de datos. En este caso, pues MongoDB, ya pues me imagino que muchos lo conocerán, pues es una base de datos no SQL, popular y flexible, conocida por su capacidad de almacenar datos semiestructurales y no relacionales. La combinación de Azure Cosmos DB y MongoDB crea una solución pues potente para aprovechar lo mejor de ambos mundos. Una de las características claves que tenemos a nivel de lo que es Cosmos DB sería que la capacidad eh, para escalar horizontalmente con el crecimiento exponencial de los datos es fundamental, ¿verdad? Para contar con una base de datos que pueda crecer de manera elástica para satisfacer las necesidades cambiantes de la aplicación que tengamos pues hospedada en estas bases de datos. Azure Cosmos DB pues se encarga de esto de manera transparente, permitiendo escalar de una manera sencilla en nuestra base de datos de manera horizontal, eh, prácticamente de una manera súper sencilla, ¿verdad? Con pocos clics. Dado que estamos hablando de un sistema administrado directamente en Azure, ¿verdad? Nosotros no vamos a tener que instalar nada, sino que todo queda totalmente del lado de Azure. Además de lo que es la parte de escalabilidad, ¿verdad? Tenemos que Azure Cosmos DB pues ofrece una alta disponibilidad y resiliencia. Los datos se replican automáticamente en múltiples regiones, lo que nos va a garantizar que nuestra aplicación siga funcionando, incluso en caso de que una región específico presente algún tipo de falla, ¿verdad? Eso significa que vamos a poder brindar a nuestros usuarios pues una experiencia ininterrumpida y sin tiempos de inactividad no planificados. Otra importante ventaja de lo que es Azure Cosmos DB es su capacidad de distribución global. Con la creciente naturaleza global de los negocios y las aplicaciones, es pues esencial tener la capacidad de almacenar y acceder a los datos en diferentes regiones del mundo, ¿verdad? Más si nuestra aplicación va a estar distribuida en diferentes países, en este caso, ¿verdad? Azure Cosmos DB pues, nos va a permitir replicar nuestros datos en cualquier número de regiones, lo que nos va a brindar una latencia pues más baja y una experiencia de usuarios pues más óptimas a nivel de todo el mundo, no solamente digamos a nivel de una región, sino a nivel global. Azure Cosmos DB pues también nos ofrece una serie de características avanzadas como consultas tanto en SQL y no SQL, soporta múltiples modelos de datos, integración con herramientas y servicios populares y una gran seguridad y a nivel de cumplimiento normativo que nos ofrece pues esta base de datos. Entonces, a nivel de características y en resumen, pues Cosmos DB, en este caso para MongoDB, es una solución pues súper poderosa que nos
ofrece pues todo lo que son las necesidades de almacenamiento a nivel de datos, nos brinda escalabilidad, alta disponibilidad, distribución global y características avanzadas. Es fácil de utilizar ya que es pues es administrada, es básicamente una base de datos pues administrada, y es una opción pues bastante útil para garantizar que nuestros datos pues estén seguros, disponibles y accesibles en todo momento, ¿verdad? Azure DB, Azure Cosmos DB viene, digamos, sobre dos sabores, por así decirlo. Una que se llama eh, una que se llama Provisioner Throughput, perdón, Provisioner Throughput, y otra que tenemos Serverless. Vamos a hablar, digamos, de estos dos sabores que tenemos a nivel de lo que es Azure Cosmos DB. Y rendimiento aprovisionado, que sería pues, básicamente este que ustedes están viendo en pantalla, pues es el modo de capacidad de rendimiento aprovisionado, donde pues le definimos directamente a lo que es Azure Cosmos DB, algo que se llaman RUs o Request Units que necesitamos en la base de datos. Pues básicamente los request units determinan la cantidad de rendimiento y capacidad que se le asigna a la base de datos y se basan en las operaciones realizadas, tanto lecturas, escrituras y consultas, ¿verdad? Al elegir, digamos, este modo de capacidad de rendimiento aprovisionado, obtenemos un rendimiento constante y predecible, ya que tenemos pues el control total sobre la capacidad y podemos ajustar las RUs en función pues a las necesidades que tenga la base de datos pues en ese momento. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que el rendimiento provisionado conlleva un costo fijo y continuo, ¿verdad? Ya que estamos pagando por la capacidad asignada, independientemente si se está utilizando por completo o no, ¿verdad? Entonces, pues básicamente y en resumen, el rendimiento aprovisionado es ideal para las cargas de trabajo que son predecibles y con alta demanda, ¿verdad? Donde se requiere un rendimiento constante que se puede dimensionar de manera eficiente según los requisitos específicos que tenga pues nuestra aplicación, ¿verdad? Y luego también tenemos lo que es el serverless o sin servidor. Y este modo de capacidad sin servidor es una opción de capacidad flexible que no es necesario pues aprovisionar ni configurar una cantidad específica de RUs como en el caso anterior, sino que en lugar de eso solo pagamos por las operaciones realizadas, por lecturas y escrituras, sin tenernos que preocupar pues por la capacidad de rendimiento que tenga la aplicación en ese momento, ¿verdad? El modo sin servidor o el modo serverless en Azure Cosmos DB se maneja automáticamente a la escala y se asignan los recursos según sea la carga de trabajo que tengamos pues en un momento determinado de la aplicación. Entonces, esto lo que nos va a permitir a nosotros es pues contar con una capacidad de elástica, perdón, ya que la base de datos se escala automáticamente para manejar las cargas de trabajo variables y en picos de tráfico sin necesidad de tener que administrar la capacidad manualmente. Este modo serverless es ideal para las cargas de trabajo con patrones de acceso impredecibles o variables, donde la demanda del rendimiento puede variar ampliamente, además de la capacidad que nosotros tengamos. Como ustedes pueden ver aquí en la imagen que estoy presentando en el producto, podemos tener aquí de repente tráfico con 10 RUs, posteriormente el tráfico puede subir a 20 RUs y subir a 40 RUs y luego volver a bajar y luego volver a subir. Eso dependiendo pues de la capacidad que el servidor pues nos vaya exigiendo en ese momento, ¿verdad? O dependiendo también de la capacidad de usuarios que nos vayan que vayamos a tener en ese momento, ¿verdad? Entonces la base de datos en este caso se amolda a ese tráfico que vayamos teniendo en esos momentos, ¿verdad? Es importante tener en cuenta que tanto el modo de rendimiento aprovisionado como el modo sin servidor tienen sus ventajas y consideraciones a nivel de costos, ¿verdad? Predictibilidad de rendimiento y también pues a nivel de lo que es la capacidad de escalado. La elección de la capacidad pues va a depender de las necesidades específicas que tengan las aplicaciones que ustedes vayan a provisionar, ¿verdad? Y pues básicamente este sería como los dos sabores que tenemos aquí a nivel de Azure. Eh, Básicamente eso, ¿verdad? A nivel de acá, ¿verdad? Nos dice lo que era la compilación de Postgre, que era una de las bases de datos que yo les decía que también tenía la compatibilidad, como por ejemplo también puede ser Cassandra, puede ser Azure Tables,
pues tenemos diferentes motores de base de datos que podemos nosotros eh, pues administrar directamente en Cosmos DB. Básicamente y de grandes rasgos, como eso sería como una pequeña presentación del producto y de todo lo que podemos hacer. Entonces al final es como la opción que podemos tener nosotros una base de datos MongoDB directamente en un servicio administrado por Azure. Y cada una de las ventajas que les mencioné anteriormente. Ahora bien, ¿de qué manera podemos aprovisionar nosotros la base de datos Cosmos dentro de Azure? Aquí yo ya tengo aprovisionada una que fueron las que se crearon con la infraestructura eh, presentada pues inicialmente, pero me gustaría a mí que pudiéramos ver cómo podemos aprovisionar pues una base de datos pues MongoDB utilizando Azure Cosmos DB. Pues básicamente para aprovisionarla deberíamos de nosotros buscar aquí dentro de lo que es el buscador de Azure Cosmos DB y ustedes van a ver que aquí está la opción de Cosmos DB. Aquí nosotros podríamos crear una base de datos. Aquí pues yo ya tengo una, pero vamos a crear otra para hacer el ejemplo. Y aquí era lo que yo les comentaba a ustedes anteriormente, de que tenemos las opciones para elegir en el motor de base de datos que nosotros queremos implementar nuestra base de datos Cosmos DB, ¿verdad? Tenemos para NoSQL, que esta es la nativa, digamos, ese es Cosmos DB Vanilla, por así decirlo, es el que ya eh, es el producto principal, digamos, de Azure que tenemos. Eh, Esta, digamos, utiliza su propio, digamos, lenguaje para hacer consultas. También podemos utilizar, pues, consultas tipo SQL, incluso para nosotros hacer consultas a las bases de datos Azure Cosmos DB. Y pues tiene diferentes ventajas, ¿verdad? Como lo que es la parte de que, pues, y como cualquier otra base de datos, soporta librerías como .NET, JavaScript, Python y Java. E incluso, como les decía yo, tiene su propio lenguaje de consultas, ¿verdad? Y así nosotros queremos, pues, hostear otro tipo, digamos, de base de datos utilizando siempre Azure Cosmos DB. Podemos utilizar PostgreSQL. ¿Y por qué PostgreSQL? Porque PostgreSQL como tal tiene la capacidad de manejar, digamos, documentos. El motor de base de datos Postgre nos permite, pues, manejar documentos, es decir, almacenar data no estructurada dentro de esa base de datos, como lo hace, digamos, una base de datos MongoDB, por ejemplo. Nada más que en este caso estamos utilizando el motor de Postgres como tal, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos permite esto? Pues nos permite combinar tanto lo que es el escalamiento y la alta disponibilidad de lo que es Cosmos DB con lo que es el motor de base de datos de Postgres como tal. Lo mismo para MongoDB, ¿verdad? Entonces, ¿para qué es recomendada Una esto? pregunta, güey, Ujú, una pregunta, y disculpa la interrupción, pero vaya. En claro. ese caso, si tenemos que Postgres se conecta a través del, digamos, como del core que tiene Ujú, Azure Cosmos DB, ujú. realmente, ¿cómo? O sea, ¿qué hayamos a trasfondo? Esto es como instalar una instancia de Postgres y que la consumimos como si fuera como si fuera Cosmos, o Correcto. es, vale, pero entonces, ¿qué se Ujú, gana con eso? ¿Por qué no, o, o bueno, pero no, hice mala pregunta. ujú. ¿Eso equivaldría a que yo instale, digamos, localmente Postgres? ¿Sería el mismo producto o es un producto ya No, adecuado específicamente para Cosmos DB? exactamente. Sería más bien esa segunda opción. Digamos, es un producto en el que se utiliza, digamos, se utiliza el motor de Postgre, pero es importante, ¿verdad?, de que se utilice el motor de Postgre bajo la funcionalidad que tiene Postgre para administrar documentos, y por documentos me refiero, digamos, a data no estructurada, como por ejemplo pueden ser puede ser un JSON, por ejemplo. ¿Qué Sí, ganamos? entiendo. Ganamos el tema, digamos, de la alta disponibilidad, ganamos el tema del escalamiento horizontal y vertical, perdón, el escalamiento horizontal en este caso,
nada más que utilizando, digamos, ya ese motor de PostgreSQL. ¿Para qué sirve esto? Tanto para Postgre y para MongoDB. ¿Cuál es la idea de esto? Es para que ustedes puedan llevarse, digamos, a aplicaciones o bases de datos que ustedes estén utilizando actualmente a cargas en la nube. Y cargas que actualmente necesitan, digamos, ese tema de la escalabilidad, ¿verdad? Porque nosotros podemos tener tal vez un MongoDB, pero de repente si nosotros queremos ya llevarlo a un siguiente paso y llevar, digamos, el tema de alta disponibilidad, de la entrega, digamos, multiregión, el tema de la mejora de latencia, el tema de poder manejar el tema eh, del escalamiento según sea, digamos, la carga y demanda de la aplicación, todo eso, digamos, nosotros lo podemos tener ya directamente con Cosmos DB. Entonces, en este caso, Cosmos DB hace la implementación, digamos, o hace el uso de las funcionalidades que tenemos en esos diferentes motores, tanto Postgre o como MongoDB, y las integra de manera transparente al motor de base de datos de Cosmos DB. Entonces, más o menos, digamos, sería esta la manera en la que funcionan por detrás. Evidentemente, pues hay temas técnicos más profundos, pero digamos a grandes rasgos de esa manera sería como funciona, ¿verdad? Y aquí sería, pues, de qué depende si yo utilizo, digamos, PostgreSQL o utilizo una base de datos Mongo, si al final, digamos, son lo mismo. Pues ya va a depender, digamos, de lo que nosotros estemos de lo que estemos pues buscando hacer, digamos, en nuestra aplicación. Por ejemplo, eh, sabemos que MongoDB pues, nos da, digamos, esa flexibilidad y nos da ese, esa integración transparente con lo que son documentos, manejar data no estructurada, etcétera, y nos permite pues almacenar grandísimas cantidades de esos datos y consultar de esos datos de manera pues súper rápida y sencilla, ¿verdad? Por el otro lado, pues PostgreDB pues tiene sus propias características, como nos va a permitir pues almacenar data en tipo JSON-B, data geoespacial, y nos permite pues tener un indexamiento enriquecido, sería más bien la pregunta, la palabra. Entonces, pues cada uno pues tiene sus propias ventajas, ya eso pues ya depende de las cargas de trabajo que nosotros estemos utilizando. Si ustedes pues tienen una base de datos MongoDB y la quieren pues migrar a lo que vendría siendo Cosmos, pues evidentemente no sería pues conveniente que ustedes utilicen aquí pues la parte de Postgre, ¿verdad? Porque tendrían que ser una migración pues más compleja. Como si ustedes dicen, mira, ya tenemos cargas de trabajo, nosotros manejándolas en Mongo y nos gustaría pues de repente migrarlas hacia el Cosmos DB para aprovechar pues todas las características que tenemos nosotros con Cosmos. Pues evidentemente lo mejor sería que ustedes pues creen una base de datos de Cosmos, a pesar de que Postgre sí soporta lo que es la data no estructurada. Tendríamos que hacer, digamos, un proceso de migración de esa data porque no son los mismos motores por detrás, ¿verdad? Entonces, pues sí, digamos, eso sería un poco. También aquí tenemos pues para Cassandra, también. Tenemos también para Cosmos DB for Tables, que sería como una funcionalidad de almacenamiento que tenemos en Azure Storage Accounts, en el que nosotros pues ahí vamos a poder también manejar, digamos, o almacenar data como tal. Y también tenemos esta que es para Apache Gremlin, que esta honestamente nunca la he manejado, pero pues ahí está. Entonces, en Bueno, este... ujú, bueno, de hecho ujú, son dos preguntas. Número uno, a nivel de código, yo creo que quizás ya otro rato nos vas a mostrar ujú, algo sobre eso, pero se me está viniendo a la mente. Escribimos, me imagino yo, los queries y todo eso como si fuera Entity Framework Core. Y ya me imagino que en algún punto nosotros le establecemos el provider y él ya muy por debajo, a un muy bajo nivel, ujú, él genera los queries para Cosmos DB. Supongo que algo así viene siendo, ¿verdad? O sea, a nivel de código, la pregunta puntual es, ujú, ¿instalamos una librería específica ujú, para cada, digamos, para cada driver ujú, ujú, o utilizamos una librería común y ujú, ya cuando se configura el provider es el que se encarga de negociar el ujú. tipo de consulta a enviar? Claro.
Sí, ahí digamos, ahí es importante tener dos consideraciones. Ahí una eh, es de si ustedes actualmente están utilizando bases de datos Mongo dentro de lo que es la arquitectura de sus aplicaciones o actualmente están en plan de implementar o están, digamos, evaluando más bien una implementación a futuro. Nosotros en la actualidad ya Ujú, tenemos unos objetos, me refiero clases de C Sharp, ujú, con metadata ujú, solamente para configurar el tipo y el nombre de la propiedad. Y ujú, eso hay un service que se encarga de guardar o persistir esa estructura en un ujú, MongoDB. Y hay ujú, otro componente que hace ya una consulta. Por ejemplo, digamos, ujú, listar los invoices y se le ujú, pasan un par de parámetros y nos devuelve. Eso es lo que tenemos hasta el momento. Todo ujú, eso se tiene una capa de una web API. Uno ujú, le manda un request en ujú. HTTP y eso devuelve un response. Es lo que tenemos actualmente, nada Sí, más. exacto. Ahí, digamos, en este caso, eh, ustedes no van a tener como que reestructurar su aplicación porque al final, digamos, esta es una integración transparente, digamos, nada más que me imagino que ustedes hacen la conexión hacia la base de datos por medio de un connection string, usuario y contraseña, como sea, digamos, al final esto va a ser totalmente transparente. Lo único que van a tener que cambiar, digamos, si ya están utilizando o almacenando datos en MongoDB, es justamente, digamos, el justamente eh, cambiar la parte de los connection string. Todo va a ser totalmente transparente, o sea, no cambia, digamos, no cambia el tema de que ustedes tienen que instalar otras librerías o demás, porque evidentemente lo vamos a ver en algún momento de la capacitación. O sea, la capacitación no está enfocada, digamos, a ver código, porque es enfocada, digamos, al producto Cosmos DB como tal, no tanto a la programación y demás, pero sí vamos a ver de que en una parte de cuando implementemos la base de datos nos va a mostrar de que hay diferentes formas de conectarse con diferentes SDKs, ¿verdad? Pero si ustedes actualmente ya tienen una conexión a Mongo, es simplemente de que ustedes cambien los connection string hacia la base de datos de cómo debe que la vayan a utilizar, ¿verdad? O sea, mientras ustedes implementen esta que sea de Cosmos DB, no van a tener ningún tipo de problema, ¿verdad? Solamente toman la base de datos que está en la nube y simplemente cambian los connection string a nivel de código local y todo lo demás debería ser totalmente transparente. Pero la otra pregunta es, ¿tenemos algún SDK? Sí, hay SDKs para poder trabajar directamente también con Cosmos DB. Si ustedes lo quisieran, pues también manejar por ese lado. Ah, ok, entonces ya me queda clara esa parte. Eh, Puedes continuar. Ok, de acuerdo. Gracias, dale. De acuerdo. Entonces, en este caso, tendríamos aquí la parte a, donde ya nos va a solicitar, ¿verdad? De que seleccionemos un plan, ¿verdad? Eh, en el que nosotros queremos manejar la base de datos. En este caso, Cosmos DB para MongoDB tiene dos ofertas, ¿verdad? Una que es Request Units o RUs o una que es en Beaker Cluster. Entonces, básicamente, el Request Units son las unidades de solicitud que creo que lo expliqué ahora al principio, pero son una medida que se utiliza para cuantificar el costo de las operaciones realizadas en la base de datos. Entonces, al crear una base de datos, Mongo en este caso, se asigna un número predeterminado de estos request units a la cuenta de la base de datos. Estos request units se utilizan para controlar el rendimiento y la aplicación de la base de datos y se consumen en función de las operaciones que se vayan a realizar, ¿verdad? Como consultas, escrituras o actualizaciones dentro de la base de datos. Los RU se pueden ajustar y se pueden adaptar pues a los requisitos de rendimiento de la aplicación que nosotros vayamos a tener, ¿verdad? Ahí hospeda y podemos aumentar o disminuir estos RU según sea necesario eh, que la aplicación pues nos vaya solicitando, ¿verdad? Eh, si, ese es como un escalamiento que nosotros podemos ir haciendo pues manualmente o incluso se puede automatizar, ¿verdad? Y luego tenemos, digamos, este que es Vcore Cluster, que básicamente el Vcore Cluster es una nueva opción de implementación en Azure Cosmos DB que se encuentra en versión preliminar, por eso dice aquí como preview, en que en lugar, digamos, de utilizar los RUs, los Request Units, como unidad de medida
para la capacidad de la base de datos. El Vcore Cluster se basa en una arquitectura basada en contenedores que utiliza los recursos Vcore, memoria y almacenamiento, digamos. Entonces tiene como una cantidad de núcleos fijos. eh, Directamente, digamos que nosotros pudiéramos administrar, como si nosotros implementáramos pues un servidor que tiene tantos núcleos y tanto almacenamiento incluso, ¿verdad? Entonces, básicamente, al crear una base de datos en MongoDB con un Vcore cluster, podemos seleccionar la cantidad de Vcores que queremos utilizar y la cantidad de memoria asignada al clúster. Esto lo que les va a brindar a ustedes es más control sobre la capacidad y el rendimiento de la base de datos, ya que se puede ajustar directamente los recursos de computación y memoria según sean las necesidades de la aplicación. El Vcore Cluster aún se encuentra pues en versión preliminar, como les comentaba, y es una opción que se está introduciendo gradualmente en lo que es Azure Cosmos DB. Entonces es importante tener en cuenta que pueden haber limitaciones o cambios a la funcionalidad durante esta versión preliminar, ¿verdad? Entonces yo pues recomendaría que de momento, mientras esto siga siendo una versión preliminar para cargas productivas, pues utilicen lo que es Request Units por el momento, ¿verdad? Entonces aquí, qué les va a pedir? Les va a pedir pues prácticamente lo mismo de siempre, ¿verdad? Les va a pedir aquí una suscripción para crear la cuenta de MongoDB y aquí les va a pedir, digamos, un grupo de recursos donde ustedes quieren pues implementar ese recurso como tal. Aquí le vamos a poner un nombre a la base de datos. En este caso, por ejemplo, le podemos poner UPAEP, como lo hemos hecho, UPAEP Apps. Y aquí, bueno, una localización en la que va a estar pues desplegada esta base de datos, ¿verdad? Generalmente por temas de latencia, aquí por lo menos en lo que es eh, de donde estamos, podemos utilizar la ISOS, que es la que geográficamente pues presenta menos latencia a nivel de localización geográfica. Y aquí lo mismo que habíamos visto al principio, recuerden, ¿verdad? Si queremos qué modelo queremos utilizar, ¿verdad? Si Provisional Throughput o si vamos a utilizar serverless. Recordemos que serverless es una opción que nos va a ir aprovisionando esa capacidad para el manejo de datos de manera dinámica, ¿verdad? Dependiendo cuál sea la carga de trabajo que nosotros vayamos teniendo, se nos va a cobrar basado en la lectura, escritura de la base de datos, ¿verdad? Entonces, si nosotros lo queremos tener de modo serverless, pues no nos va a pedir pues más opciones más que la versión. Si lo vamos a tener en Provisional Throughput, aquí pues básicamente les dice que Azure Cosmos DB Free Tier vienen con 1000 RUs y con 25 gigabytes de almacenamiento para la cuenta gratuita, ¿verdad? Entonces esto se puede pues ir aumentando gradualmente, ¿verdad? Y dependiendo de esos RUs que nosotros le vayamos a decir a la base de datos que va a tener, pues lo podemos ir aumentando, ¿verdad? Como tal. Entonces, ahí ustedes pues pueden elegir las dos opciones que más se adapte, digamos, al negocio de ustedes. Evidentemente, Provisional Throughput va a tener un costo fijo mensual, ¿verdad? Dependiendo de las RUs que nosotros le vayamos a poner a nuestra base de datos. Y Serverless no va a tener un costo fijo, ¿verdad? Sino que va a depender del uso que nosotros le demos a la base de datos como tal. Entonces, tiene sus ventajas y tiene sus consideraciones, ¿verdad? Entonces, yo de momento, pues, para este ejemplo lo voy a utilizar con Provisional Throughput, ya que estos 1000 RUs son gratis y me van a dar 25 gigabytes, por lo menos si yo quiero hacer pues pruebas de conceptos y demás, ¿verdad? La distribución global, ¿verdad? De cómo nuestra base de datos va a estar distribuida, ¿verdad? Si vamos a tener redundancia a nivel de regiones, ¿verdad? Pues en este caso, si yo quisiera pues que mi base de datos estuviera replicada en zonas pares, en este caso, por ejemplo, East US con West US, entonces la base de datos está replicada en esas dos regiones, dado que si en algún caso, ¿verdad? Pudiéramos llegar a tener algún tipo de baja en alguna región, no sé, que por ejemplo pase
pase algún desastre en el data center del este de Estados Unidos, mi base de datos va a seguir funcionando de manera transparente porque tenemos una redundancia a nivel de una zona par, que en este caso sería el oeste de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, estas son como las opciones que podemos tener, digamos, a nivel de distribución global. También tenemos que a nivel de escritura en multiregión, eso significa que la base de datos va a estar escribiendo en varias regiones, va a estar escribiendo la data que nosotros le vayamos a ir diciendo que escriba en diferentes regiones, ¿verdad? Esto pues para el tema igual de redundancia de datos viene súper bien y si estamos manejando pues temas de distribución global viene también súper bien. Ahora, esto también de la disponibilidad de zonas nos va a permitir que en una misma zona pues hayan igual réplicas de la base de datos como tal, ¿verdad? Luego tenemos la parte de networking, ¿verdad? Que es como lo normal que vemos en cada uno de los recursos de Azure, ¿verdad? Si vamos a tener, pues, que nos va a permitir conectarnos a esta base de datos por medio de cualquier tipo de red, o si va a ser, digamos, una red pública, seleccionando pues, ciertas reglas de seguridad, por ejemplo, permitir solamente a nivel de ciertas redes conectarnos a ciertas bases de datos, o si nosotros lo vamos a integrar a una virtual network, ¿verdad? También. Entonces, o si lo vamos a trabajar por medio de private endpoints. Entonces, en este caso, para efectos prácticos, podemos trabajarlo aquí con todas las redes, ¿verdad? Tanto redes internas como redes externas, pues para acceder a esta base de datos. Ya si ustedes están trabajando, pues ya arquitecturas más complejas, como arquitecturas que tienen conexiones hacia redes internas, conexiones híbridas, por ejemplo, que tienen infraestructura on-premise que se conecta también hacia redes de Azure, pues ahí lo que ustedes tendrían que hacer es que integrarlo directamente con redes virtuales, ¿verdad? Pero en este caso no va a ser el caso, por lo menos para esta prueba, ya digamos, depende de la arquitectura que ustedes vayan a tener dentro de la aplicación, puede que aplique o no aplique, digamos, estas opciones. Aquí en este caso, aquí el backup policy, ¿verdad? Igualmente, en todas las opciones de base de datos lo hemos visto, de que todas las bases de datos pues tienen esta política de respaldo, ¿verdad? Donde vamos a hacer un respaldo cada 240 minutos por default, o nosotros lo podríamos ir por ahí moviendo, ¿verdad? Si cada hora, si cada tantos minutos. Y también, ¿verdad? A nivel de cuánto vamos a retener esos backups, ¿verdad? Si vamos a tener una retención, en este caso, de 8 horas o incluso podríamos tener pues retención, eh, por ejemplo, cada 8 días de esas bases de datos. Yo en este caso lo voy a dejar así por default como viene. Y aquí también podríamos pues tener, digamos, la redundancia que van a tener esos backups, ¿verdad? Si vamos a tener una redundancia geográfica, una redundancia de zona o una redundancia local, ¿verdad? Entonces, por default, pues es lo ideal sería pues que tengamos una redundancia geográfica de esas copias de seguridad de las bases de datos, ¿verdad? Luego vamos a tener la parte de encripción, ¿verdad? En este caso, igual yo recomiendo dejarlo aquí en Service Management Key, que esto pues se va a encargar pues Azure Cosmos DB internamente de, eh, de tener, digamos, todo lo que es la parte de la encriptación de esas bases de datos como tal, ¿verdad? Si ya ustedes quieren tenerlo por medio de un keyboard, ustedes pues podrían encriptar las bases de datos con su propia clave, ¿verdad? Que debería de estar almacenada pues previamente en un servicio de keyboard. Entonces, en este caso, le vamos a dejar de que el servicio se encargue pues de administrar esas llaves de encriptación como tal. Y ya los siguientes serían como agregar los tags y demás. Y ya digamos, ya con esto nosotros podríamos pues crear la base de datos. Entonces, en este caso a, eh, va a hacer esa validación y le vamos a dar crear. Esto me va a crear el recurso, va a durar aquí tal vez un minuto, un par de minutos. Y aquí simplemente lo que nos queda es esperar a que la base de datos se aprovisione. Por mientras la base de datos se aprovisiona, nada más voy a ir por 2 minutos por agua y ya vuelvo. De acuerdo, acá esperamos, gracias.
En este caso ya aquí el despliegue se completó y de esta manera podemos ya directamente ir al recurso. Como ustedes pueden ver, y era algo que yo les estaba comentando, aquí, una vez que yo creo el recurso, ya él automáticamente aquí ya me dice que, bueno, que mi cuenta ya está lista y que aquí puedo seleccionar, digamos, de qué manera me quiero conectar a esta base de datos como tal, ¿verdad? Aquí viene como ejemplos directamente, digamos, de cómo ustedes se pueden conectar directamente hacia las bases de datos. Y aquí viene, digamos, un ejemplo para .NET, viene un ejemplo para Node, para si están para Java, Python. O si, digamos, ustedes pues ya tienen, digamos, su propia conexión hacia base de datos aquí directamente con el connection string, ustedes pueden aquí ver, digamos, cuál es el host, cuál es el puerto y cuál es, digamos, el username e igualmente el password, ¿verdad? Entonces, por eso les decía, ahora, si ustedes ya tienen, digamos, una integración que ustedes han hecho pues, por su propia cuenta, por así decirlo, ustedes aquí directamente simplemente toman lo que es el host de la base de datos, el puerto, el username y el password y ya con eso ustedes pues pueden seguir utilizando la base de datos MongoDB sin ningún tipo de problema, ¿verdad? Ustedes lo siguen utilizando transparentemente y simplemente ahora que en vez de almacenarlo en una base de datos, ya sea local o en una base de datos que tengan instalada en algún servidor, pues lo van a estar almacenando aquí directamente en la nube. Y así de sencillo, digamos, nosotros podemos tener, digamos, la base de datos Mongo ya instalada. Es súper sencillo realmente. Eh, ya depende, digamos, también de la aplicación que nosotros estemos trabajando, ¿verdad? Pero como ustedes pueden ver aquí, si ustedes se están conectando por medio de algún connection string, aquí ya directamente les genera, digamos, ese connection string para que ustedes se conecten, digamos, hacia los diferentes, con los diferentes lenguajes de programación que están trabajando. Vamos a comentar ciertas funcionalidades que tenemos, digamos, a nivel de la base de datos. Ya, digamos, a nivel de la base de datos, ya esto sería, ya con eso ya pues nos podemos conectar y podemos trabajar como si estuviéramos trabajando con una base de datos Mongo de manera totalmente transparente. Aquí podríamos ver, digamos, diferentes funcionalidades que tenemos a a nivel de lo que es Cosmos DB. Y por ejemplo, una importante es, por ejemplo, que la parte de la consistencia. Esta consistencia, en Cosmos DB, digamos, la consistencia se refiere a cómo se propagan y se sincronizan los datos en las réplicas distribuidas de la base de datos. La opción de la consistencia predeterminada, o este que dice Default Consistency, determina de cómo se manejan las lecturas y escrituras de las bases de datos Cosmos DB. A nivel, digamos, de la replicación de las bases de datos que nosotros tengamos en diferentes regiones, ¿verdad? Si nosotros tenemos nuestra base de datos distribuida en diferentes regiones, de cómo se manejan, digamos, cada una de esas lecturas y escrituras en esas diferentes bases de datos eh, que nosotros tengamos replicadas. Entonces, como ustedes pueden ver, van a venir diferentes opciones que vamos a tener aquí. Y la primera es esta que dice Strong, que de hecho viene deshabilitada como tal. Y esta opción, pues básicamente garantiza la consistencia, una consistencia fuerte de los datos, lo que significa que cualquier lectura después de una escritura siempre devolverá la última versión escrita. Proporciona la garantía de la lectura más reciente, pero puede tener un impacto en la latencia y en el rendimiento, ya que se espera que las lecturas esperen a que se completen las escrituras antes de devolver los resultados. Entonces, de hecho, esta todavía no la tenemos habilitada como tal. Generalmente y por default viene configurada para session. Y de hecho, vean aquí que dice que el session, la consistencia de sesión, es la más utilizada, digamos a nivel de consistencia para una sola región. De igual manera para aplicaciones globalmente distribuidas. Entonces aquí de hecho da como una explicación de lo que es a nivel de lo que es como las consistencias, pero básicamente con lo que yo les estoy explicando eh, es suficiente, ¿verdad? Entonces, generalmente siempre va a venir por sesión y básicamente la sesión, esta opción pues ofrece una consistencia por sesión, valga la redundancia, significa que las lecturas dentro de la misma sesión o de la misma conexión del cliente, porque una sesión pues equivale a una conexión del cliente, siempre devolverán los resultados más recientes. Sin embargo, las lecturas entre diferentes sesiones pueden tener una consistencia eventual,
lo que implica que puedan existir retrasos en la propagación de datos entre diferentes conexiones. Recordemos que cuando estamos hablando aquí de la consistencia, estamos hablando de cómo estos datos son replicados entre diferentes regiones. Porque recordemos que cuando nosotros tenemos una base de datos en una región y estamos utilizando temas de alta disponibilidad, esta base de datos puede estar replicada en diferentes partes del mundo, ¿verdad? Dependiendo de que si nosotros estamos utilizando una replicación global o estamos utilizando una replicación a nivel de zona, o si estamos utilizando una replicación a nivel local, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Que si, por ejemplo, si yo hago una escritura en esta base de datos, ¿cuál va a ser la consistencia que se va a tener para replicar esos datos que yo acabo de escribir en esta base de datos hacia, hacia otra zona donde mi base de datos también esté replicada, ¿verdad? Entonces, en este caso obviamente, no son temas de milisegundos, pero de igual manera. De hecho, vean que si yo, por ejemplo, aquí tuviera una replicación hacia el oeste de Europa, dice que básicamente la latencia en la replicación, utilizando la sesión, serían aproximadamente de 140 milisegundos, ¿verdad? Ya luego también tenemos otros tipos de consistencias, como por ejemplo puede ser el Bounded Stainless, que básicamente esta opción pues ofrece una consistencia consistente dentro de un límite de tiempo configurable, ¿verdad? Lo que nos va a permitir especificar un delay máximo tolerable para las lecturas después de una escritura. Es útil en escenarios donde este Boundless Stainless es básicamente útil en escenarios donde se permite cierto grado de latencia en las lecturas, pero aún se desea una consistencia general dentro de un intervalo de tiempo definido. Luego también tenemos esta que es Consistent Prefix, que de hecho, si nosotros vean aquí de hecho cómo más o menos se puede ver, digamos, en la gráfica el tema de las lecturas y de las escrituras como tal en las zonas pares. En este caso, eh, ustedes pueden ir viendo que básicamente este consistent prefix es una opción que proporciona una consistencia débil, pero garantiza que las lecturas siempre reflejen un prefijo consistente entre las operaciones de escritura. Eso significa que las lecturas pueden mostrar datos antiguos, pero no mostrarán datos incorrectos ni datos que aún no se hayan confirmado, ¿verdad? Entonces, básicamente, si luego también tenemos el eventual, que el eventual, básicamente esta opción ofrece la mejor garantía de consistencia. Las lecturas pueden mostrar datos antiguos, o no reflejar todas las operaciones de escritura recientes. Esta opción es la más escalable y es la que tiene menor latencia, pero puede resultar en lecturas no actualizadas o lecturas inconsistentes, ¿verdad? Entonces, esta significa que lo único que me da a mí es menor latencia, pero puede ser, digamos, que un dato que yo haya guardado aquí en mi base de datos de EasyOS, por ejemplo, que es la que yo tengo aquí, todavía no se haya replicado, por ejemplo, en el oeste de Estados Unidos, y por ende algún cliente que consulte esta base de datos puede ser que todavía no haya visto pues la data totalmente reflejada, ¿verdad? Es la que presenta menor latencia, pero tiene, digamos, esa consideración como tal. Entonces, ¿qué pasa aquí, verdad? Pasa de que obviamente son milisegundos, no es que sean así que, por ejemplo, yo guardo un dato o escribo un dato en la base de datos y pasan minutos y no lo he visto, o pasan segundos y todavía no se ve. No, son temas de milisegundos, ¿verdad? Pero esa es como la consideración que tiene. ¿Cuál deberíamos utilizar? Pues yo, dependiendo, ¿verdad? De nuestra arquitectura, ¿verdad? Yo siempre recomiendo que se utilice la de sesión, ¿verdad? Ya que es como la más aceptada, la que pues maneja, digamos, em, maneja esa consistencia entre lo que es el delay, o más bien la latencia, y la consistencia de los datos, ¿verdad? A nivel tanto local como a nivel global. Entonces, básicamente, digamos, esas son como las opciones que tenemos a nivel de consistencia. Luego vamos a tener esta opción de la replicación de los datos, ¿verdad? Entonces, en este caso, vean que nosotros podríamos seleccionar las regiones en las que nosotros vamos a estar replicando los datos. En este caso, vean que actualmente tenemos
la opción de la replicación de la base de datos solamente en EasyOS. En este caso lo tenemos para lecturas y escrituras y tenemos pues disponibilidad a nivel de la zona. Significa que vamos a tener redundancia a nivel de zona como tal. Pero si yo quisiera, por ejemplo, replicar esta base de datos en, no sé, pongamos aquí, por ejemplo, en Suiza, en el oeste de Europa, por ejemplo, también, yo la podría seleccionar y aquí directamente pues también podría seleccionar cómo va a estar replicada esta base de datos a nivel de esa zona como tal. Entonces, en este caso, yo le estoy seleccionando pues una región en el que va a estar, en el que se va a estar replicando pues la data como tal. Como ustedes pueden ver aquí en el West Europe, yo le tengo que tanto la lectura como escritura. ¿Qué significa? Que por ejemplo, si yo tengo, no sé, un cliente que va a estar consumiendo esta aplicación desde El Salvador, pues evidentemente hacia cuál base de datos va a estar leyendo la data, pues evidentemente hacia el este de Estados Unidos. Si va a escribir datos en la base de datos, lo va a escribir en el este de Estados Unidos. Pero ¿qué significa que si yo tengo un cliente, por ejemplo, no sé, en Francia, que está utilizando, o en Portugal, por ejemplo, que está utilizando la aplicación, pues en lugar de venirse a consumir aquí los datos o a leer datos desde la base de datos que yo tengo aquí en, en el este de Estados Unidos, evidentemente él va a buscar la base de datos más cercana. Entonces, en este caso, eh, leería la base de datos del este de Europa como tal, ¿verdad? ¿Qué pasa con esto de las lecturas y escrituras? Significa que yo le puedo decir a una base de datos si solo puede leer o solo puede escribir dentro de esa base de datos. Significa que, por ejemplo, si yo a esta parte, a esta base de datos que está en el oeste de Europa, yo solamente le digo de que puede leer datos ahí, yo puedo tener aquí la parte de los writes o de las escrituras deshabilitado. ¿Qué significa? Que si un cliente quiere guardar datos, no sé, de su perfil, de algún paquete o lo que sea, cuando él le dé guardar, como si yo lo tengo aquí deshabilitado, por ejemplo, él no va a ir a guardar esos datos en la base de datos del West Europe, sino que lo va a ir a guardar, va a ser, digamos, ese guardado de datos en la base de datos del este de Estados Unidos. Ahí es donde se va a guardar. ¿Qué va a pasar? Que por la replicación en algún momento esta base de datos eh, va a estar exactamente idéntica, ¿verdad? Pero aquí es donde nosotros le podemos decir que si queremos que escriba o que no escriba en ciertas regiones como tal, ¿verdad? Entonces, en este caso, como ustedes pueden ver, yo aquí ya tengo mi base de datos replicada en diferentes regiones como tal, ¿verdad? Entonces, como ustedes pueden ver, aquí me dice que utilice el puerto 10255 para utilizar, digamos, la disponibilidad global como tal. ¿Qué significa esto? Que esto me va a permitir a mí que según sea el cliente que se conecta a la base de datos, pues vea desde qué país se está intentando conectar y busque pues la región o el punto más cercano que presente menos latencia, ¿verdad? Luego de aquí vamos a tener la parte de los features, que los features, aquí ustedes van a ver diferentes funcionalidades que nosotros podemos habilitar o deshabilitar dentro de lo que es nuestra base de datos Mongo. Entonces, en este caso, vamos a tener el Burst Capacity, que básicamente el Burst Capacity, esta característica nos va a permitir manejar picos de carga inesperados al proporcionar una capacidad adicional de rendimiento temporal. Entonces, con el Burst Capacity podemos superar los límites de rendimientos provisionados durante un breve periodo de tiempo sin tener que escalar la base de datos de forma permanente, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede con esto? Sucede que, por ejemplo, si nosotros llegamos a tener picos altos de consumo en la base de datos, nosotros podemos utilizar esta funcionalidad de Burst Capacity sin tener nosotros que llegar a escalar la base de datos como tal. Para qué es importante la parte de Burst Capacity? Cuando, por ejemplo, nosotros tenemos una, un uso normal, digamos, de nuestra base de datos y de repente tenemos unos picos inesperados ahí de datos, pero realmente el uso de la base de datos es bajo o es regular.
y llegamos a tener unos picos de alto consumo, ¿verdad? Con este Burst Capacity nosotros podemos manejar esos picos en la base de datos, ¿verdad? Intentar manejarlo porque solo van a superar los límites de rendimiento en un periodo breve de tiempo, ¿verdad? No va a ser esa capacidad, digamos, de rendimiento que nosotros llegamos a poder tener con el Burst Capacity va a ser solo por cierto periodo, ¿verdad? No va a ser prolongado, sino que solo para poder manejar y para poder manejar esos picos de manera eficiente dentro de lo que es la base de datos. Luego tenemos la parte del Partition Merge, que básicamente el Partition Merge nos permite combinar particiones de Azure Cosmos DB para mejorar el rendimiento y eficiencia de las consultas, ¿verdad? Entonces se puede utilizar el Partition Merge para consolidar particiones subutilizadas y reducir la carga administrativa dentro de lo que es el Cosmos DB. Esta opción está en preview, o sea, todavía no está como totalmente testeado, no está, pues, tal vez sí testeada, pero no está, digamos, como para uso, digamos, en cargas productivas. Entonces yo no recomendaría pues ninguna opción que esté en preview, pues que la utilicemos. Luego tenemos esta de Retriable Writes, que el Retriable Writes pues, nos asegura que las operaciones de escritura sean retratables y se puedan manejar automáticamente las fallas temporales, como las interrupciones de red, etcétera, ¿verdad? Esto pues, lo que va a mejorar es la confiabilidad y la consistencia en el proceso de escritura, ¿verdad? Creo que queda bastante claro. Esta opción lo que nos permite es que si hay, digamos, algún fallo de red al momento de hacer una escritura en nuestra base de datos, automáticamente el retriable writes lo que nos va a permitir es que se vuelva a reintentar esa reescritura para evitar, digamos, de que caiga en un fallo al momento de escribir los datos. Luego vamos a tener también la parte de Role Based Access Control o RBAC, que lo que nos va a permitir pues, es asignar roles y permisos específicos a usuarios o grupos de Azure Active Directory para controlar el acceso y la administración de la base de datos de Cosmos, ¿verdad? Esto lo que nos va a permitir, pues básicamente va a ser una gestión más granular de los recursos de la base de datos, ¿verdad? En caso de que nosotros pues queramos dar permisos específicos solo para leer o escribir en a nivel de administración de la base de datos, nosotros podemos activar pues esta funcionalidad y ya ahí directamente podemos pues manejar por medio de roles lo que sería pues la administración de la base de datos como tal. Luego tenemos esta opción de 16 megabytes documents, que esta opción nos permite almacenar documentos de hasta 16 megabytes de tamaño en el Cosmos DB. Anteriormente el límite pues son 2 megabytes, lo que nos permite almacenar, por lo que esta característica pues amplía esa capacidad de almacenamiento para documentos más grandes. Recordemos que al estar nosotros almacenando documentos de tipo JSON, pues evidentemente no deberían ser documentos muy pesados, generalmente, ¿verdad? Ustedes saben que un documento JSON de 16 megabytes, pues es un documento grandísimo, ¿verdad? No sé ni siquiera de qué tamaño podría ser, digamos, ese documento para llegar a pesar tanto. Pero con esta opción nosotros extendemos la capacidad del máximo de 2 megabytes que tenemos a nivel de cómo debe para almacenar documentos hasta un máximo pues, de 16 megabytes como tal. Tenemos esta opción de Azure Synapse Link, que básicamente Azure Synapse Link es una característica que permite una integración sencilla, digamos, entre Cosmos DB y Azure Synapse Analytics. Entonces, básicamente es una opción para aprovechar Synapse Analytics para realizar pues, tareas de análisis en tiempo real y enriquecer pues, documentos almacenados con Cosmos DB para temas de análisis de datos, ¿verdad? Entonces, pues ahí está esa opción. Y luego tenemos también la opción de actualizar pues, la versión de Mongo como tal, que esto lo que nos permite es actualizar la opción de Azure Cosmos DB a versiones pues, anteriores o a versiones posteriores como tal, ¿verdad? Generalmente pues, lo recomendable es que estén utilizando pues, la última versión disponible de MongoDB. Y por último tenemos la opción de Diagnostics Full Text Query, que básicamente con esta opción habilitada nos va a permitir realizar consultas de texto completo en registros de diagnósticos almacenados en Azure. Esto básicamente es como para poder buscar, digamos, dentro de lo que son los registros de diagnósticos o los logs de diagnósticos de Azure
para poder, más que todo como para solucionar problemas o para realizar, digamos, como un seguimiento de los rendimientos de la base de datos de Azure. Lo que pasa es que esto lo que lo que nos va a permitir es buscar entre los logs todo lo que sean datos de rendimiento y demás, ¿verdad? Entonces ustedes van a poder hacer queries bajo esos datos de rendimiento de la base de datos como tal. Vamos a tener las opciones del backup y restore, que fueron lo que yo ya les había mencionado anteriormente. Y también la opción de, eh, vamos a ver, a nivel de lo que es opciones de configuración, creo que básicamente sería eso. Tenemos también las opciones de los connection string, ¿verdad? Para que ustedes lo pueden aquí directamente, eh, los pueden consultar. Como ustedes pueden ver, vamos a tener dos diferentes connection string. Uno que va a ser para lectura y escritura y otro que va a ser solo para lectura, ¿verdad? Para aquellas connection string en el que nosotros solo queremos leer datos de la base de datos, más no escribir, ¿verdad? Entonces, dentro de aquí, como ustedes pueden ver, vamos a tener, digamos, esos connection string. Como nosotros estamos manejando la base de datos por medio de multiregión, en este caso, como ustedes pueden ver, ustedes pueden configurar un connection string con una región preferida, es decir, que la preferencia siempre va a estar, digamos, en leer o escribir datos en esta región como tal. Si ustedes lo ponen aquí sin ninguna preferencia, pues él va a tomar, digamos, va a tomar la región más cercana para leer o escribir pues, los datos como tal, ¿verdad? ¿De qué manera nos podemos conectar a esta base de datos ya para tema de administración o visualización de datos? Podemos trabajarlo por medio del Azure Data Studio, que era pues, la herramienta que yo les comentaba anteriormente, o incluso aquí dentro de lo que es Azure Commons DB hay un Data Explorer, que dentro de este Data Explorer, ¿verdad? Ustedes pues aquí van a poder ver las bases de datos que ustedes tengan aquí, pueden crear colecciones y demás, ¿verdad? Pueden crear la base de datos que ustedes vayan a tener dentro de este Cosmos DB. Por ejemplo, podemos crear una base de datos que se llame apps. Aquí es donde nosotros directamente podemos, creamos la base de datos. Aquí le podemos decir, ¿verdad? Si esta base de datos se va a autoescalar o si va a ser, digamos, un escalamiento manual. Aquí, digamos, le podemos también establecer cuántos van a ser los RUs que vamos a tener en esa base de datos. Y aquí automáticamente, pues, se los va a calcular, digamos, el costo que vayamos a tener según las regiones, ¿verdad? Y aquí directamente también podríamos crear las diferentes colecciones que vayamos a tener, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en este caso vamos a crear una de 1000 RUs que se va a llamar app y aquí podemos crear una colección que se llame users, por ejemplo. Entonces, aquí vamos a tener cómo se va a llamar, digamos, la clave principal. En este caso, pues, lo ideal y lo general que utiliza MongoDB es el ID, el guión bajo ID. Entonces, en este caso vamos a crear esa base de datos que todavía no la habíamos creado, ¿verdad? Lo que habíamos creado era el servidor, digamos, de Cosmos DB como tal, más las bases de datos todavía no las habíamos aprovisionado como tal. Entonces, vamos a crear esa pequeña base de datos que se llamaba apps, creo que se llama. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí yo ya tengo mi base de datos que se llama app y dentro de app yo ya tengo, digamos, aquí una colección que se llama usuarios, ¿verdad? Ya dentro de esa colección, pues aquí yo ya puedo pues empezar a buscar los documentos que yo tenga almacenados aquí o también incluso pues puedo, ¿verdad? Entonces, en este caso, si yo quisiera crear una nueva colección, simplemente aquí doy el nombre de la colección y aquí en este caso ya no quiero utilizar una nueva base de datos, sino que voy a utilizar una nueva base de datos que en este caso se llame, no sé, eh, products. Lo mismo, ¿verdad? Aquí me va a pedir, digamos, si quiero manejar el clave, si le quiero hacer sharding o un sharded. En este caso siempre lo ideal sería que lo manejen por shard. Y aquí vamos a ver por qué no me está dejando crearlo. Aquí es el Analytics Store, eso no lo necesito. Y no me está dejando crearlo.
No, esto no. En este caso no sé por qué no me está dejando crearlo desde aquí. A ver si me deja crearlo desde el Data Studio. Vamos a ver aquí. Vas a hacerle aquí en clic en aquí hay una opción aquí en Azure Data Studio. Y ustedes le dan clic aquí en Azure Connect to Azure Data Studio y le dan aquí. Y esto lo que les abre a ustedes es el Azure Data Studio. Ahorita ustedes no lo ven porque yo lo tengo aquí. Entonces, en este caso, ustedes pueden utilizar un connection string aquí para conectarse a la base de datos y con el Data Studio, pues simplemente sería buscar el connection string que tendríamos aquí. Como ustedes pueden ver, aquí vamos a utilizar el primario. Voy a copiarlo y aquí lo vamos a pegar. Ah, bueno, no sé si ustedes están viendo mi pestaña del Data Studio, creo que no lo están viendo. Déjenme. No, se Ajá, está perdón. viendo el navegador. Ujú, sí, Pues perdón, sí, es que no estaba compartiendo. Ahora sí, están viendo la del Data Studio. Aquí, como ustedes pueden ver, con el Data Studio a mí me permite, bueno, Azure Data Studio creo que también lo hemos visto en las otras sesiones. Es una herramienta de Azure para el manejo y administración de bases de datos. Entonces, en este caso me voy a conectar, digamos, a esta base de datos de tipo Mongo. Y aquí básicamente lo que me pide es el connection string como tal, ¿verdad? Entonces aquí yo le puedo poner opaep, ah, aquí le pegué mi connection string y ya de esa manera ya me debería poder conectar como tal. Como ustedes pueden ver, aquí ya me conecté y aquí puedo ver ya directamente las colecciones que tengo ya creadas. Entonces, en este caso, vean las bases de datos. Aquí tengo mi base de datos como tal. Y aquí tengo las colecciones eh, que acabo de crear. Yo aquí puedo crear una nueva colección. Por ejemplo, creamos una colección de products. Y aquí, como ustedes pueden ver, ya aquí ya sí se me creó la colección de productos. Ya dentro de estas colecciones, como ustedes pueden ver, yo aquí ya puedo empezar a almacenar datos como tal dentro de mi aplicación, ¿verdad? Aquí de momento no tengo pues datos almacenados, pero yo ya podría pues almacenar pues, datos de formato de data no estructurada como tal, ¿verdad? Entonces en este caso, pues ya sería pues empezar a almacenar, digamos, los documentos como tal dentro de lo que sería pues la base de datos Mongo. Y ya de esa manera, pues ustedes pueden empezar a utilizar Mongo, digamos, de manera súper transparente. De hecho, no sé si ustedes utilizan también yo cuando utilizo, bueno, está, digamos, el Data Studio, pero también hay uno que se llama MongoDB Compass, que el MongoDB Compass es como un cliente también así, en el que nosotros podemos conectarnos a bases de datos Mongo. Funciona también de manera transparente, dado que utiliza pues la API de MongoDB como tal, pero entonces si ustedes utilizan MongoDB Compass para conectarse, digamos, hacia las bases de datos, pueden seguirlo utilizando sin ningún tipo de problema. Simplemente copian el connection string, lo pegan en el Compass y en el Compass ya debería pues directamente mostrarle igualmente las colecciones, podrían hacer pues los queries directamente desde ahí, etcétera, ¿verdad? sí, Entonces pues justamente ujú, con ese producto es que trabajamos nosotros para visualizar la las data. condiciones. Compass. Ujú. De hecho, veamos un ejemplo. Voy aquí a parar de compartir. Y no lo tengo yo instalado, pero voy a intentar ver si lo podemos instalar y hacer rápidamente eh, y hacer esas configuraciones aquí. Vamos a ver. No, es que ahí está descargando el shell. Lo que tengo que descargar es esto.
Ok, vean que aquí tengo el compás y aquí lo que tendría yo que hacer sería pues conectarme hacia algo, ¿verdad? Entonces lo que voy a pegar aquí es el connection string que tendría yo aquí a nivel de lo que sería Mongo. Vamos a copiarlo aquí, agarro aquí en compás, lo pego y aquí vamos a ver si me permite conectar. Entonces ahí como ustedes pueden ver ya se conectó sin ningún tipo de problema. Aquí está conectado Pipe Apps, Mongo, aquí están mis bases de datos, App, productos, y aquí directamente pues ya puedo hacer, digamos, las consultas de los documentos que yo ya tenga guardados. Por ejemplo, aquí vamos a insertar un documento. En este caso, aquí podría insertar, digamos, diferentes documentos, sin embargo, como no tengo el esquema, ah, entonces aquí vamos a ver si aquí no sé si me permite insertarlo directamente. Pongamos aquí, no sé, producto. Ok, vamos a intentar insertarlo y aquí como ustedes pueden ver, ahí ya se inserta la data y ya ustedes pueden hacer los queries, hacer, digamos, filtrar, ver los esquemas, pero bueno, la idea sería que los esquemas pues vengan directamente del código de ustedes y demás. Igualmente, digamos, aquí con la data, ustedes igualmente podrían buscar la data, digamos, filtrar como lo harían pues normalmente con una base de datos Mongo, nada más que todo esto que ustedes están viendo aquí, pues se está almacenando directamente en Azure. ¿De qué manera lo podemos ver? Si yo me voy aquí en el Data Explorer, aquí pues esa data pues debería estar almacenada también, ¿verdad? Pueden ver, aquí está, digamos. José, por cierto, Ujú, una pregunta. Haciendo memoria, en su momento Leonardo nos comentaba de que si bien en Azure podemos, a través de Cosmos DB podemos ujú, hacer uso de las APIs para guardar y leer en, ujú, en MongoDB. ujú, Pero él nos comentaba de que al no ser un producto de la casa de Microsoft, ujú. el soporte no es el mismo que con el Cosmos DB como tal. Entonces solo quisiera entender, digamos, exactamente la limitante en ese caso, porque para, digamos, en esos momentos que tenemos la flexibilidad, que no tenemos data en producción todavía, Ujú, ver el escenario de o mantenerlo con MongoDB, utilizando siempre por encima ujú. los Cosmos DB, o si hacemos que utilice ya el cliente como tal de Cosmos DB. Ujú. A utilizar, digamos, Cosmos DB en vez de Cosmos DB for MongoDB. Es que, digamos, está Cosmos DB, que es como el producto de NoSQL que tiene Microsoft como tal, y está, digamos, Azure Cosmos DB for MongoDB, digamos que es como para utilizar los APIs de MongoDB. Y ahí, digamos, lo que sucede es que anteriormente, hace unos meses atrás, digamos, el tema de la integración de Cosmos DB con MongoDB estaba, digamos, en preview, es decir, en una versión preliminar. Significa lo que yo les he venido comentando, ¿verdad? De que hay ciertas funcionalidades que se van metiendo que dicen preview entre paréntesis. Significa que son versiones preliminares, significa que son versiones que todavía, digamos, no están soportadas y, y eventualmente podrían cambiar o del todo, digamos, eliminar esas opciones, por ejemplo, ¿verdad? Sin embargo, ya inicialmente, perdón, ya oficialmente, ya Azure Cosmos DB for MongoDB está totalmente soportado por Microsoft. Entonces no habría ningún tipo de problema para que ustedes puedan seguir utilizando las bases de datos de MongoDB en Azure.
Ah, ok, sí, Ujú, porque cuando nos reunimos con Leonardo, creo que fue en ujú, febrero ujú, o finales de enero, no me ujú. acuerdo. Entonces sí, ya para esta fecha han pasado 4 meses, Sí, ¿verdad? es que anteriormente, recuerden cuando nosotros damos clic aquí y creamos una base de datos, ¿se acuerdan que me da a mí todas estas opciones? Antes, digamos, MongoDB, antes estaba aquí en modo preview, o sea, estaba en versión preliminar, pero vean que ya, actualmente ya está totalmente soportado, es decir, ya no es un preview, sino que ya es un producto totalmente soportado dentro de lo que es Azure como tal. De hecho, estas es que yo les dije a ustedes de Apache Gremlin y Cassandra hace unos meses atrás, ni siquiera recuerdo que existieran, pero vean que ya, de hecho, ya las incluyeron dentro de lo que es el modo de creación de las bases de datos. Entonces, ya ni siquiera son un preview, sino que ya están totalmente soportadas dentro de Azure como tal. Sí me Pero queda sí, claro. no tendrían ningún tipo de Gracias. problema. Tanto por versiones están soportadas. Ahora, una cosa es verdad de que el producto esté soportado por Microsoft y otra cosa es que la versión de la base de datos no esté soportada. ¿A qué me refiero? Vean que actualmente tenemos la versión de 4.2 de MongoDB. Puede ser que dentro de aquí a unos años ya esta versión de 4.2 ya no esté soportada, sino que sea una versión, no sé, deprecada, por así decirlo, como por ejemplo puede ser la versión 3. Vean que si yo me voy aquí a los features y yo intento cambiar la versión, vean que aquí ya me está diciendo, digamos, que por favor acción requerida, por favor, que los usuarios que están utilizando la versión 3.2 actualicen a una versión más nueva. ¿Por qué? Porque esta versión 3.2 queda fuera del soporte de Microsoft como tal, ¿verdad? Entonces, eso puede llegar a pasar, ¿verdad? Que, por ejemplo, que estas versiones que son ya más viejitas, digamos, de MongoDB, ya dejen de estar dentro del soporte del producto de Microsoft como tal. Y aquí ya lo que me dice a mí es que, por favor, que las bases de datos utilicen o versiones superiores a a 3.2, ¿verdad? En este caso, pues sería la 3.6, que ya es una versión soportada, o la versión 4, ¿verdad? Entonces ahí eso sí ya es diferente, ¿verdad? Puede ser que esta versión 3.2, como ustedes pueden ver, ya está saliendo del soporte de Microsoft y se requiera actualizar, digamos, a una versión más nueva del motor. Eso pasa, digamos, en Cosmos DB y en cualquier producto de Microsoft. Por ejemplo, vean aquí en la opción de Kubernetes. La opción de Kubernetes que ustedes actualmente están utilizando es la 1.24.10, pero esta versión puede ser de que dentro de unos años quede deprecada y la versión que haya que utilizar sea, digamos, una versión más nueva. Por ejemplo, vean aquí, la 1.24.10, pero vean que ya está incluso la versión 1.25.5 y la 1.25.6. Entonces, como ustedes pueden ver, ya hay versiones que se van quedando desfasadas o se van quedando deprecadas por las mismas actualizaciones que el mismo producto hace, ¿verdad? Por seguridad, por optimización, etcétera. Pueden haber muchas razones por las que se hace una actualización de producto, generalmente por temas de optimización y seguridad, ¿verdad? Entonces ya hay versiones que están anteriores que quedan deprecadas por temas de seguridad, porque tienen vulnerabilidades, porque están, digamos, no están optimizadas a nivel de rendimiento, etcétera, ¿verdad? Entonces esas versiones nosotros sí siempre tenemos que intentar pues ir, según Microsoft nos lo vaya informando, ir actualizando a las nuevas versiones que se van sacando, ¿verdad? Porque esas versiones sí pueden quedar fuera del soporte, ¿verdad? Ya sea por temas de seguridad o por temas de rendimiento. Pero eso es en Sí, cualquier entiendo. producto Microsoft o cualquier producto, digamos, en general. Tal vez puede ser que Ah, Leo se haya referido también a esa parte, ¿verdad? O se haya referido a lo que de repente Cosmos estaba en preview en aquellos momentos. yo creo que sí, que en ese momento el Cosmos DB para Ujú, MongoDB ujú, estaba en preview. Me imagino que a eso ujú, se refería. ujú. Pero ya con eso, digamos, usted no tendría ningún tipo de problema. Con respecto a, digamos, a lo que es el Cosmos DB para Mongo, eso sería, digamos, básicamente lo que tenemos. No sé si hay dudas o consultas que tengan ahí para aprovechar tal vez estos minutos y evacuar dudas. Fíjate, fíjate que yo creía que por ahorita no, solo Ujú, comentar algo, ¿verdad? Como desde un inicio yo he manifestado ujú, mis dudas sobre el tema, como recordemos que nosotros como consultores de UPAEP ujú, estamos trabajando, hemos trabajado y vamos a trabajar en una solución que se le va a dar a los correos de cada país miembro de la región. correcto. Entonces, en tema gubernamental, Ujú, no es tan fácil que den fondos de un día para otro o de una semana para la otra.
Entonces, para hacer pruebas en local o en algún escenario parecido, yo comentaba, creo que con Leonardo, que comentábamos eso en su momento, de tener, pero eso sí, claro, va a requerir un trabajo adicional de parte nuestra, tener un switch que, digamos, a la API le digamos, mira, vas en local, porque creo que contigo vimos en una sesión viendo que si se pueden emular los servicios de Azure en local y la respuesta fue no, ¿verdad? Todo está en la nube. Entonces, si yo quiero emular Cosmos DB, quiero emular, ¿cuál es el otro? El Service Bus y todas esas cosas, ¿no? No se puede. Claro. Entonces, en ese caso, hay que tener por el mismo tema de los costos, ¿no? Entonces, hay que tener un mecanismo que, digamos, a través de unos flags, poder hacer todas las operaciones en local, ¿verdad? Entonces, Claro. la pregunta, ya teniendo claro el contexto, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo ven ustedes y qué nos recomiendan hacer? Trabajamos en este switch para que haya un middleware que sea el que, según un flag, vaya en local a persistir la información, y cuando nosotros ya hagamos un deploy, le cambiamos el flag para que se vaya hacia Azure, o lo hacemos de una sola vez pensando con Azure. Yo, ¿Qué nos recomiendan ustedes? yo te recomiendo, digamos, de que si bien, digamos, como ustedes pueden ver, la mayoría de cargas de trabajo que nosotros tenemos aquí tienen un costo y como vos decís, mira, de repente yo no tengo, digamos, para costear esos ambientes. La mayoría, digamos, de productos de Microsoft tienen un tier o una capa que son de desarrollo. Es decir, que son gratis o casi gratis la mayoría. Por ejemplo, veamos esto. Para temas de desarrollo, para probar el producto, generalmente para desarrollo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, te digo cualquier cosa, no sé, por ejemplo, es el MongoDB, perdón, el Cosmos. Aquí voy a quitar esto que está en el Cosmos. Cosmos DB for MongoDB. Y yo puedo utilizar la capa serverless y vean que la capa serverless por un mes lo que me va a costar $0.25. Y la capa serverless a mí me va a permitir utilizar, digamos, perfectamente para un entorno de desarrollo, eh, eh, perfectamente Cosmos DB. Y con un costo casi cero. Y eso que estos 0.25 me lo están cobrando porque ellos están intuyendo de que yo voy a hacer por lo menos en un mes 1 millón de transacciones en la base de datos, cosa que no va a pasar. Digamos, si yo hago menos de 1 millón, pues básicamente no tendría costo cero, básicamente. ¿Ok? Entonces, digamos, y eso con las diferentes capas. Por ejemplo, vean Service Bus. Voy a quitar aquí, sería la parte de Service Bus. Vean, el tier basic. Hago 1 millón de operaciones. Ojo, haciendo 1 millón de operaciones, que jamás vamos a llegar a 1 millón de operaciones para un entorno de desarrollo. $0.05. Ok, entonces ustedes están viendo, digamos, de que la mayoría de capas que nosotros tenemos dentro de lo que es Azure pueden ser gratis, digamos. Ok, ustedes dicen, mira, no sé, un SQL Server, una base de datos SQL. Y le vamos a decir que vamos a utilizar un Elastic Pool basado en DTU y vamos a utilizar el Tier Basic. Aquí vamos a decirle que vamos a utilizar. Y eso que aquí, digamos, me está diciendo $73, pero hay una capa de SQL Database que es totalmente gratis. Aquí solo porque no me permite aquí seleccionar una que es de 10 DTUs, pero esa de 10 DTUs es totalmente gratis. Aquí es porque no me la deja seleccionar. Pero hay una capa de SQL Server que tiene 10 DTUs para entornos de desarrollo que es totalmente gratis. Y es 5 GB de almacenamiento.
Lo que pasa es que aquí la calculadora evidentemente no me lo va a permitir seleccionar esa capa gratis porque o sea, no tendría nada que calcular, por ejemplo. Pero son capas gratis, por ejemplo. De igual manera, para casi la mayoría de servicios, digamos, tienen esa capa gratis de SQL, excepto lo que son máquinas virtuales, ¿verdad? No tienen capas gratis, pero la mayoría de cosas sí. Por ejemplo, no sé, ustedes quieren utilizar un Function App por medio de serverless. Estoy poniendo aquí cualquier servicio, ¿verdad? Pero la mayoría, digamos, tiene una capa gratis o una capa en la que ustedes, pues prácticamente los costos son casi que muy bajos a nivel de, vean esta, Azure Functions. Si ustedes quieren utilizar este producto de Microsoft, que es Azure Functions, $0. Y así, digamos, con muchos servicios de Azure, son pues prácticamente gratuitos. Entonces, si mi recomendación, digamos, si ustedes quieren evitar el doble trabajo de hacer eso, pero digamos, generalmente, más que todo pensando como en productos que no son como muy reemplazables o muy genéricos, como por ejemplo podría ser un Service Bus. Por ejemplo, un Service Bus, si lo quieres manejar localmente, no se puede, digamos, entonces tendrías que buscar alguna alternativa como podría ser RabbitMQ, que es gratis. Justamente con eso trabajamos, justamente con eso, solamente para ver que funcione el enviar el Ajá, mensaje a la cola y ujú, recibir el mensaje, más que todo es exactamente, eso. pero Y el switch que dime, harías ahí, no sé cómo lo harías directamente, digamos, a Azure Service Bus, porque el Azure Service Bus se conecta por medio de un SDK. Entonces, fíjate que lo que se me ha ocurrido a mí, como ujú, digamos, por ejemplo, tenemos la API para facturación que se ujú, llama API Billing. ujú, Entonces, en API Billing tengo un settings en el app settings.json ujú, y ahí yo le pongo, por ejemplo, local true. ujú, Entonces eso lo inyecto y en un servicio yo veo si eso es true. Y si es true, entonces o sea, tengo que definir unas cuantas interfaces, ¿verdad? ujú, Para poder inyectar la instancia de ese servicio y decirle que se despache. Y ya la implementación de esa interfaz ya la va a despachar, digamos, para RabbitMQ. Y si el flag es false, va a inyectar o va a utilizar otra instancia, otra implementación de esa interfaz y esa implementación muy por dentro va a hacer uso del SDK de Service Bus para que despache correctamente los mensajes. Algo ujú. así se me ha ocurrido hacerlo. No sé si me vaya a funcionar de manera exacta, pero más o menos eso es lo que estaba pensando. O por lo menos, digamos, para la parte de Service Bus, puedes hacerlo directamente con Service Bus utilizando pues la capa free que prácticamente te va a pedir, te va a permitir hacer hasta 1 millón de mensajes por mes. O sea, yo creo que para un entorno de desarrollo jamás se gastan 1 millón de mensajes por mes. Entonces, puedes utilizarlo así, de esa manera, y así una vez estás pensando en poder tirarlo cloud de una sola vez sin tener que hacer, digamos, muchos cambios. Sin embargo, la opción que estás planteando tampoco es inviable, es perfectamente, digamos, también utilizable, nada más que a nivel de desarrollo de ustedes sí les va a requerir pues un poco de más tiempo, ¿verdad? Evidentemente, pues trabajar tanto para los entornos locales como para los entornos en la nube, que son pues dos plataformas pues totalmente diferentes, ¿verdad? Claro. Ujú, Bueno, pero igual eso ya lo voy a revisar yo posteriormente en esos días para tomar una decisión, porque yo recuerdo que hablamos con Leonardo hace unas semanas en una ujú, sesión que él nos convocó, ¿verdad? ujú, Y hemos quedado que media vez terminemos todas las capacitaciones, después vamos a tener ya una sesión donde vamos a agarrar ya el código fuente de la solución que tenemos ujú, para empezar a hacer ya los primeros deploys, ¿verdad? Para ujú. irnos ambientando con todo el tema de Azure. Ok, de acuerdo. Sí, está bien. Oscar, no sé si tienes alguna consulta de momento. No, por el momento no. Ok, entonces estaríamos, yo creo. Cualquier cosa, pues igualmente ahí creo que nos veríamos el día de mañana en la sesión pues de Redis, que creo que también es cortita. Yo creo que estas sesiones eh, se pusieron de 2 horas, pero generalmente por lo menos la de mañana puede durar 1 hora o menos incluso.
pero porque son, digamos, realmente productos que no tenemos pues mucha implementación de por medio y lo podemos ir viendo mañana. Entonces, nada más como para tenerlo en cuenta ahí, ahí voy a enviar, digamos, tal vez como la actualización para que no sean pues de 2 horas y si ustedes tienen pues como más cosas que hacer, pues no extenderles pues más el tiempo, ¿verdad? De la sesión. Entonces, de mi parte eso sería y muchas gracias por venir a la sesión. Gracias a ti. Feliz día. Hasta luego, feliz día. Chao. Hasta luego.